Buenos días, mis hermanas. Buenos días a todos los que nos están viendo en este nuevo programa de Entre Hermanas. Hoy día estamos presentando a la célula Oriente y la célula de San Clemente en esta mañana que el Señor ha dispuesto para que podamos conversar sobre su palabra y sobre el tema que tiene preparado para hoy día. Es un tema muy importante, es un tema especial que el Señor ha querido tocar porque sabemos que Él está preocupado de nuestra condición espiritual. Y sabemos que las otras hermanas del otro programa han estado hablando del Espíritu Santo y de cómo Él cómo trabaja, de cómo es la persona más importante que nosotros debemos tener como compañeros, ¿cierto?, para dirigir nuestra vida, nuestra familia y tantas cosas. Y hoy día queremos hablar de la unción. Pero antes que todo, quiero que mi hermana Carla Bravo ore para comenzar este programa de Entre Hermanas, mi hermana. Y salude también. Sí. Bueno, saludar a todos los que nos están escuchando. Sabemos que cada programa es de mucha bendición, ¿cierto? Porque hay hambre de la presencia de Dios, así que a disponerse todos los que estén escuchando, porque Dios va a seguir abriendo camino a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, Señor, hablar de la unción, Señor, hablar de tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Y queremos, Dios, hablar todo lo que usted ya tiene pensado en este tiempo, y que a través de su palabra haya libertad, haya sanidad, se rompan cadenas, Señor. Esté su poder moviéndose, Señor, esté su poder transformando. Nos humillamos, Señor, para que su gracia, su unción pase en este día y use nuestras vidas como vasos, porque hay necesidad, Señor, hay necesidad de los que están oyendo. Gracias, Señor, y seas tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Valesca Vergara que también salude a todas las hermanas que están escuchando y viendo este programa también. Amadas hermanas, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente reunidas un día martes para poder disfrutar de lo que el Señor tiene para hoy en este día. Así que el Señor, cada día que nos reunimos por este medio, el Señor habla a nuestro corazón, y el mayor anhelo es que a través de todas las cosas que podamos compartir en el día de hoy, el Señor pueda hablarnos, pueda examinarnos, porque en realidad todo es para poder ir creciendo en nuestro ser interior, en nuestro ser espiritual. Así que muy contenta de estar participando junto a nuestras hermanas en este día martes. Amén. Y el tema, como les dije anteriormente, se trata de la unción. Y el tema en específico es para qué sirve la unción. Así que vamos a comenzar primeramente, ¿qué significa la palabra ungir? Y según el diccionario bíblico, ungir es aplicar aceite o ungüento, ya sea para una persona o una cosa. También hay los usos cotidianos del aceite de unción, ¿cierto? Lo vemos en la palabra, cómo se utilizaba ahí para las personas, ¿cierto? Para muchas cosas se utilizaba este aceite, y nos habla ahí en Ruth 3:3, si mi hermana Carla lo puede leer, se podía utilizar para cuestiones cosméticas, ¿sí? Ahí nos cuenta usted el ejemplo que tenemos para comentarle a la hermana el aceite de unción, ¿cierto? Sí, vamos a leer en Ruth 3:3, dice: te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Cierto? Ahí sabemos la hermosa historia de Ruth, ¿cierto? Como ahí a través del consejo, ¿cierto? Y habla de ungirse, ¿cierto? Y que tenía que ver con algo cosmético, ¿ya? Entonces vamos a dar como pinceladas de características de lo que el ungimiento que hablaba en esa época se usaba en diferentes áreas. Y vemos cómo Ruth, ¿cierto?, siguió el consejo y se ungió, y bueno, y lo que ahí Dios también hace a través de su vida, y cómo le da gracia, ¿cierto?, para abrir camino con este varón, y se unen, y todo lo que implicó también en la genealogía, lo que se une. Eso. Amén.
También lo vemos que se usaba de manera medicinal. Nuestra hermana Valeta nos va a leer ahí Lucas 10:34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, la llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Aquí está hablando sobre eh, este versículo tan famoso que habla sobre el buen samaritano. Y qué importante acá habla sobre la importancia que tenía para suavizar las heridas. Así que este era un uso doméstico, genérico, que se usaba cada vez que habían heridas serias para que tuvieran una mejor sanación y más rápida. Así que también se usaba con fines medicinales. Amén. Y también dice para el proceso de embalsamiento. Y en Marcos 6:16 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y aquí también habla de cómo se usaba el aceite, ¿cierto? Para conservar el cuerpo, ¿cierto? De un muerto. Se le echaba aceite y después se cubría con la tela, ¿cierto? Y aceite con aroma, todo eso, y ahí habla cuando ellas prepararon especies aromáticas y aceite, ¿cierto? Para ungir a Jesús, ¿cierto? Después de que fue crucificado. Otro uso espiritual del aceite de unción habla para separar o consagrar un objeto o persona a Dios. ¿Ya? Y aquí también habla de el tabernáculo, cómo se ungía el tabernáculo. Y aquí le quiero dejar a mi hermana Carlita, ¿cierto? Que nos hable de Éxodo 30:25. Dice, y harás de ello el aceite de la unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todo su utensilio, el candelero con todo su utensilio, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Qué tremendo es ver también cómo Dios manda, ¿cierto?, a ungir el tabernáculo, mostrando que era necesario, ¿cierto?, este ungimiento, lo manda a hacer, pero era necesario este ungimiento de consagrar y mostrar cómo, bueno, sabemos que el tabernáculo es lo que representa a Cristo, pero cada artículo, cada utensilio tenía que estar ungido y consagrado, y dice, será santificado, porque tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es la santidad también. No quiero ahondar en más allá, pero sí mostrando cómo esto nos va abriendo, y sé que los hermanos y las hermanas que están escuchando, cómo anhelar esto, porque realmente cuando vemos la palabra, todo nos muestra de que está ungido, de que la unción es muy importante. Amén. Me recordaba yo en Daniel, ¿cierto? De un rey que utilizó los utensilios, ¿cierto? Las copas, y Dios ahí mandó juicio, porque vemos ahí, ¿cierto? Que todo se consagraba al Señor y eso era apartado, o sea, nadie más lo podía tocar más que los sacerdotes y las personas que estaban a cargo. Y ahí ese rey de manera soberbia, ¿cierto? Manda a sacar todo lo que era del tabernáculo y lo ocupa en su fiesta, y Dios ahí manda juicio, ¿cierto? Se aparece con la mano y ahí el temeroso ve que lo que estaba pasando en ese lugar, y era porque, ¿cierto?, él había tomado las cosas santas del Señor. Así que por eso es importante, como decía nuestra hermana Carla, mostrar, ¿cierto?, el reflejo de la importancia que es ser apartado para el Señor. Bueno, ahí después vamos a seguir con más cosas, pero estamos viendo, ¿cierto?, en la parte del Antiguo Testamento, ¿cierto?, cómo se cuidaba todo lo que era de Dios, todo. Entonces eso no podía utilizarlo cualquiera, no era para algo específico, algo que era consagrado para el Señor. Por eso estamos dando este como repaso, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera se usaba? Porque queremos darle la importancia a la acción de ungir. Amén.
También dice, del mismo modo, el tabernáculo, su mobiliario e instrumentos fueron ungidos con aceite para ponerlos aparte de los usos comunes, como le estábamos diciendo, y profanos, para su función santa y sagrada. También la unción era para ungir a los sacerdotes. Y ahí mi hermana Valesca también nos va a hablar de un versículo que está ahí. Levíticos 30:30 o Éxodo 30:30, no estoy segura cuál de los dos era. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Esto es muy importante. Dios separó a una tribu completa y la consagró para el servicio de todo lo que es la obra. Y esto es importante. A mí me gusta mucho un versículo que Dios le habla a Moisés y le dice, cuando los unge, le dice, en otro versículo le dice, porque ellos serán míos. Y habla de cuánto significa la consagración para Dios, lo importante que significa para Él que yo diga, Señor, quiero consagrarme para ti. Es que Él lo toma así, literal, tú eres mío. Y acá cuando Él dice, ungiró también a Aarón y a sus hijos para consagrar, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis servidores, para que estén a mi servicio en todo lo que significa la obra y todo lo que es la tribu de Leví. Es glorioso ver, como habla otro versículo, dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento, y nosotros igual más adelante vamos a estar conversando lo que hoy en día significa ser ungido por Dios, es tener la unción constante y siendo renovada. Amén. También nos enseña la Biblia que la unción servía para ungir los reyes. Ya en 1 Samuel 9:16 dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungiré por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahí, ¿cierto? Está hablando de Saúl, ¿ya? El primer rey de Israel, ¿cierto? Y ahí manda al profeta a ungirlo, a separarlo, ¿cierto? A esta persona que iba a gobernar el pueblo de Israel. O sea, no iba a ser cualquier persona, sino que Dios, ¿cierto? Lo escogió y mandó al profeta y habla, ¿cierto? De que él fue escogido por Dios, ¿cierto? Y esto hacía llamarlo de una manera muy especial. Decía que era llamado el ungido de Jehová. O sea, no era cualquier unción, era el ungido de Jehová, era así llamado como el segundo título, ¿cierto?, de los reyes, el ungido de Jehová. Por eso hay muchas referencias, ¿cierto?, de la unción de los reyes de Israel, pero ahí nos muestra lo importante que era, ¿cierto?, ser apartado, como decía nuestra hermana Valesca, ser apartado para el trabajo de Dios en ese tiempo, ¿cierto? Que los reyes tenían ahí un trabajo muy importante porque no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Entonces tenía que tener la unción, ¿cierto? Ser el ungido de Dios para dirigir a este pueblo, ¿cierto? Porque iban a muchas batallas, tenían muchas peleas, entonces tenía que estar muy conectado con Dios, ¿cierto? Tener el corazón de Dios para guiar a este pueblo. Amén. Y ahora pasamos al punto que dice la unción para nosotros hoy. Ya, mi hermana Carlita nos va a hablar de Salmos 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Nosotros en realidad hablábamos que debemos anhelar, ¿cierto? Ser ungidos y mantenernos en esa unción cada día, porque Él hace algo sobrenatural aún en nuestro estado físico. Muchas veces podemos estar sin fuerza. ¿Cuántas veces durante el día uno llega ya el fin de semana, el día viernes, a veces ya apenas? Pero la unción, cuando uno está en esta búsqueda y en esta renovación, permite que aún en lo físico seamos renovados y venga lo nuevo. O sea, la unción que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, el Señor sigue ungiendo en este tiempo. Y también me quiero tomar en lo que hablaba usted, hermana Cindy, que, por ejemplo, cuando ungía a los reyes, el mismo Saúl, cuando fue ungido, dice que después le dice el profeta, haz lo que te viniere a la mano, porque
el Señor está contigo y dice que les fue mudado el corazón. Entonces, hubo una transformación y vemos los ungimientos de los reyes, de David, de cómo el Señor hace un cambio en la vida de la persona, y ese efecto es desde los pensamientos hasta en lo físico. Amén. Entonces, también muchas veces en medio de esa búsqueda en mi vida, y sé que ustedes también y los que están escuchando, he podido ser renovada y encontrar nuevas fuerzas, que no está en un paseo, en vacaciones, que son buenas y son necesarias, sí, pero sabemos que en eso, que Dios también nos da, pero realmente la renovación está en que Él nos unja y nos dé esas fuerzas del búfalo y nos unja con aceite fresco. Amén. El otro día comentábamos con una hermana que es nuevita y nos hacía, estábamos comentando de lo que pasó con los jóvenes. Entonces me decía, oh, y trabajaron tantas hermanas, me decía, y al otro día, ¿cómo se levantan? Me decía, ¿cómo se levantan? Y yo le decía, ¿sabe qué? A mí siempre lo que me pasa cuando estoy sirviendo al Señor, cuando estamos conectados ahí con el cuerpo, le decía yo, es como que trabajamos mucho, tenemos mucho trabajo, ¿cierto? En los eventos, cuando vienen los jóvenes, las damas, los varones, cosas así, y al otro día es como que fuera algo sobrenatural. Es como que uno se levanta incluso hasta con más ánimo, ¿cierto? Humanamente, uno después de un trabajo tan arduo como nosotros tenemos en el servicio, ¿cierto? Que para la gloria del Señor, uno no podría levantar ni un dedo, pero yo le digo, es tan sobrenatural lo que pasa cuando uno está conectada, cuando uno está haciendo lo que Dios nos está pidiendo, ¿cierto? Servir a los hermanos, porque para eso fuimos llamados, para servir. Entonces le digo, es tan sobrenatural y es tan hermoso lo que pasa al otro día, que uno dice, Dios nomás me levantó, Dios nomás me renovó la fuerza, y aquí, como dice, ¿cierto? Dará las fuerzas de búfalo y será ungido con aceite fresco. Entonces, cuando uno está conectado, ¿cierto? Con el cuerpo, cuando está conectado con lo que Dios quiere, ¿cierto? Que nosotros estemos sirviendo, estemos trabajando, esto se tiene que notar sí así, porque es algo sobrenatural, es algo que no tiene explicación de cómo nosotros, después de trabajar, y lo vemos en la pastora, ¿cierto? En su sierva, cuando de repente está ministrando, la vemos en otro lado, la vemos en Gualañé, la vemos en otro lugar, y al otro día está predicando con el poder, la unción, ¿cierto? Y con todo el power, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, tenemos un gran ejemplo ahí, dice, imitar la fe de los pastores, y uno dice, no, es que ella no va a poder hacerlo porque otra persona, entre tantos viajes, yo siempre oro, le digo, Señor, ella viaja, ministra, va a hogares, ¿cierto? Está buscando de tu palabra, ella se levanta temprano a orar, y ¿de dónde saca esa fuerza de algo sobrenatural? Y uno dice, pucha, yo quisiera un poquito de lo que tiene ella, pero podemos llegar a eso, ¿cierto? A través de la unción, y como dice aquí, con ese aceite fresco, que a nosotros nos lleva a hacer cosas que para el mundo son impensadas. Así que esto, como dice la unción para nosotros, esto es la unción. Así como lo veíamos los reyes, ¿cierto? Que porque ellos tenían que salir a combatir y pasaban días y días, ¿cierto? Semanas en peleas tremendas, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos batalla, nosotros también tenemos trabajo, y este aceite, ¿cierto? Este aceite fresco nos da ahí las fuerzas del búfalo. Así que qué importante, ¿cierto? Porque si no estaríamos cansados, agotados, un montón de cosas como anda el mundo. Pero este aceite fresco de unción es la que nos renueva la fuerza y nos da ahí las fuerzas del búfalo. Amén. Sí, hermano, ahí dice la unción. Solo agregar que cuando habla de aceite fresco está mostrando de que en realidad hay algo constante, nuevo cada día, que no es solo lo de ayer, lo que ya hasta ayer, por gracia, nos ha permitido, sino que hay algo nuevo para hoy, ¿cierto? Hay algo nuevo para mañana, y está esa renovación que el Señor permite. Claro, no es un aceite que se desgaste, ¿cierto? Que se echa a perder, sino que, claro, como dice usted, es algo que se renueva constantemente, que es algo, no sé, pues rico, fresco. Uno cuando come un pancito fresco no es lo mismo que el pan de ayer, ¿cierto? Pero aquí vemos, ¿cierto? Que dice aceite fresco, que es algo que cada día nos va renovando y nos van dando fuerzas nuevas. La unción dice también que quebranta la esclavitud. Mi hermana Valesca, ahí en Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Además vamos a leer Isaías 10:27, que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto es glorioso. Yo es algo que deberíamos, como decía Carla, deberíamos estar anhelando todos los días, estar con este aceite fresco, porque es glorioso habitar bajo la unción. Porque acá nos dice, quebranta la esclavitud. De repente hay, primero la nuestra, como dice en Isaías, que toda esa carga es eh, podrida a causa de la unción. Eso significa que nosotros mismos alcanzamos libertad a través de ser llenos del Espíritu Santo, de estar con una búsqueda constante. De repente decimos, hay cosas, oye, hay cosas que quizás me cuestan, hay cosas que quizás, ¿por qué me cuesta? Batallo siempre con esta misma debilidad. Recién conversábamos con la hermana y le decía, quizás hay cosas que no hemos logrado alcanzar, nuestra libertad personal primero, porque quizás no hemos buscado lo suficiente. Quizás no hemos buscado de este aceite fresco todos los días, que igual tiene que ser con un acto de fe. Yo pensaba en esta mujer, y me voy a salir un poquito de la mujer viuda, que el profeta le dijo, ven a buscar mientras tú traigas los frascos del aceite, siempre va a haber aceite, siempre, y no va a menguar. Una fe en decir, yo voy a ir a buscar, y yo voy a alcanzar nuevas cosas, yo voy a ir a buscar, yo necesito ser libre de cosas. Yo no sé si usted, pero yo hoy día le dije al Señor, Señor, yo necesito ser libre de esto. Estoy haciendo actos de fe para alcanzar esta libertad en ciertas cosas. ¿Y cuánto es fe el decir, yo necesito ser libre? Primero yo, y después acá en Isaías 61, cuando también Cristo mismo, en Lucas también lo vuelve a decir, que el Señor me trajo para traer libertad a los cautivos. Ya Él lo dijo porque obviamente el Cristo fue enviado para esto, fue enviado para poder darnos salvación a nosotros. Pero nosotros también, cuando alcanzamos esta libertad, podemos también impartir y compartir de este aceite a otros, para que otros también puedan alcanzar esta libertad. Dios no nos llama a ser, ¿cómo se dice?, egoísta con la unción. Es todo lo que nosotros podemos compartir. Cuando nosotros hablamos con otros e impartimos fe, impartimos de que de esta hambre de buscar de la presencia de Dios, le estamos diciendo, tú quieres libertad, sé libre por el poder de la unción. Y podemos alcanzar aún a los que están quizás en depresión. Ayer hablábamos de eso en la célula de San Clemente, quizás se va a notar el día, pero ayer lo conversábamos con las hermanas en San Clemente, en que Dios es suficiente para poder sanar el corazón de una persona, es suficiente para poder cambiar una situación quizás familiar difícil. La unción provoca cambio. Como decía el punto anterior, provoca cambios físicos en nosotros y también cambios en nuestro entorno. La unción nos deja que seamos todo mutado, todo tiene que ir siendo mutado gracias a la unción. Y qué glorioso, yo creo que esto empieza a provocarnos como vamos de menos a más, para generar expectativas, pero vamos de menos a más, la unción nos empieza a decir, mira los beneficios que tengo para ti, búscame. Esto es lo que Dios hoy día quiere decirnos a medida que vamos a ir avanzando, es decirle, hermana, si tú quieres alcanzar estas cosas, vienen atrás de la unción, viene, desea. También conversamos y también lo voy a meter entre medio, dice que viene más adelante, pero la palabra nos dice que somos en Pedro, que somos reyes y sacerdotes, que fuimos ungidos, así como lo leímos en el Antiguo Testamento. Esto no es algo pasajero, no es algo que Dios hizo con el Antiguo Testamento y no lo puede hacer con nosotros. Nosotros somos nación santa y pueblo escogido por Dios. Somos aquellos que somos escogidos para alcanzar estas cosas. Y Dios igual a través de esta palabra nos está diciendo, mira, puedes alcanzar mayores cosas, mayor libertad, puedes alcanzar la libertad de tu esposo, puedes alcanzar la libertad de tus hijos, puedes alcanzar la libertad quizás de tus padres, de las personas que están a tu alrededor, si tú empiezas a buscar más de la presencia del Señor. No sé si ustedes, hermanas, pueden ver esto también en sus vidas, como Dios también a través de la búsqueda del Señor ha ido quizás cambiando cosas personales de nosotras y también ha ido cambiando quizás situaciones familiares y nos da estrategia, nos da forma y de a poquito empieza a alcanzar la libertad. Yo sé que esto son cosas que traen beneficio de estar buscando de la presencia del Señor.
Amén. Es que cuando releemos, ¿cierto? Este versículo tan hermoso de Isaías 61 es como el remedio, el remedio para el mundo, porque vemos todo lo que aquí dice, ¿cierto? Enviado para dar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cómo vemos el mundo? Abatido, quebrantado de corazón, cautivo, encarcelado. Entonces vemos, ¿cierto? Que la unción, ¿cierto? Nos da, ¿cierto? Ese poder para ir y hacer esto en la gente que está ahora, ¿cierto? Tan abatida, llena de adicciones, ¿cierto? Cosas que las mantienen ahí sin poder ser libre. Como decía mi hermana Valesca, a mí me liberó de muchas cosas, de muchas adicciones que yo tenía y abrió, ¿cierto? Esas cárceles, ensanchó mi tienda, que yo hasta ahora no entiendo cómo, el Señor nomás lo ha hecho, y yo de repente analizo y pienso y digo, Señor, gracias, porque cuando uno, claro, te busca y anhela esto, solamente es para beneficio, no hay ningún, no hay nada malo en esto, o sea, el Señor te lleva de poder, de gloria en gloria y de poder en poder, o sea, el que no anhele esto es porque, no sé, tiene el ojo muy vendado y no quiere ver los beneficios de esto. Entonces, por eso hoy día, en esta mañana, queremos instar a nuestra hermana, ¿cierto? Traspasarle esto de lo que hemos vivido cada una de nosotras, ¿cierto? Y buscar más del Señor. Porque como nos decía el día domingo, el Señor siempre quiere más para nosotros y quiere algo bueno. No quiere mantenernos oprimidos, en cárcel, en deuda, en cosas que nos aten. Aquí dice, cuando nosotros pedimos la unción, dice que va a vendar a los quebrantados de corazón, los que tienen depresión, los que están viviendo alguna angustia, crisis de pánico. Ahí está la solución. Los que estamos aún en el reino, ¿cierto? Y todavía tenemos estas cárceles, ¿cierto? Más sobre todo a la gente que está afuera. Pero ahí dice, libertad a los cautivos. ¿Cuántas veces nosotros estando en el reino estamos cautivos de cosas? Como decía también el día domingo, estamos atados a muchas cosas que nos mantienen estancados. Pero la unción dice ahí que quebranta, corta, abre y todo eso provoca, ¿cierto? El buscarle más, en pedirlo, porque tenemos que pedir esto, o sea, nos viene, nos llega la unción, pero anhelar siempre más de este aceite fresco, como decía mi hermana Carlita. La unción, dice, nos lleva a la verdad, ¿cierto? Mi hermana Carlita dice en 1 Juan 2, 20, 21. Dice, pero, pero nosotros, todos los que están oyendo, ¿cierto? Los que hemos creído, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esta unción nos lleva a toda verdad, nos permite poder mantenernos y conservarnos en lo verdadero y no ser engañados ni perturbados, porque cuando el Señor está hablando en 1 Juan, ¿cierto? Está hablando en el contexto de que van a haber muchos engañadores, ¿cierto? Que se levantaron anticristo, muchas corrientes que se están moviendo y que en este tiempo lo hacen. Yo recuerdo cuando en un momento tenía que estar en una clase de filosofía y yo entraba y era como, eran como bombas, ¿sí? Pero yo sabía que cada cosa que estaba ahí, el Señor me ponía una palabra y era como, el escudo, esta es la verdad, esto que está diciendo. Porque nosotros nos movemos, estamos rodeados, ¿cierto? El Señor aún no nos ha sacado de este mundo porque quiere que seamos influencia, pero en medio de eso no ser engañados. Entonces, qué importante es no confiar en nuestras propias capacidades o que nosotros vamos a convencer o que no me va a pasar nada, yo puedo estar ahí conversando, es confiar en que cada vez que me lleno del Señor, lo busco, esa unción va permitiendo que yo no pueda ser engañada, pero la unción es el poder de Dios obrando para que en esos momentos, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes, mis hermanas, que estamos ahí y el Señor por dentro nos da la convicción con alguien y dice, no es verdad lo que está diciendo? O sea, ten cuidado con esto, está siempre como alineándonos en lo que es la verdad. Entonces, cuando vemos esto, uno dice, Señor, eres tan bueno que nos has dejado todo, o sea, provistos de todo, aún entendiendo los tiempos que estamos viviendo, pero Él dice, llénate de mi unción, o sea, no quieres ser engañado, no quieres ser confundido,
aún de nosotros mismos, ¿cierto? Es con la unción del Señor, es con su presencia, es con su poder, que nosotros podemos permanecer en la verdad, amén, y no ser confundidos, amén, y poder también tener una palabra clara en este tiempo y hablarle a las personas y en todo lugar, ¿cierto? Poder ser luz, porque realmente en estos tiempos estamos rodeados de gente. Hace un poco tiempo atrás recuerdo que iba caminando en el centro y me hablan de la madre tierra, creo que es lo que es, madre tierra, y me vino así como ese celo, y le dije, y le hablé de Cristo, que él es la verdad y que Él es el camino, y cuando uno habla es como que siente esa unción dentro saliendo, porque viene como ese celo de decir, están confundidos, están en las mentiras, están en el engaño, y mostrar la verdad. Así es que anhelemos esto, porque la unción realmente nos conserva para mantenernos en verdad. Amén. Me recordaba de la palabra también que dice que en los últimos tiempos muchos serán confundidos. Habrán falsos profetas, se levantarán Cristo, ¿cierto? Y ahí nosotros, la iglesia, tiene que estar apercibida y atenta, porque dice que muchos van a caer con estas mentiras. Y ahí dice que la unción, ¿cierto?, nos hará conocer todas las cosas, nos dará el discernimiento, ¿cierto? Sí, como decía mi hermana Carla, están levantando tantas sectas, tantas cosas, y toman la palabra, pues si uno lo más terrible es que toman la palabra y de un versículo como que se hace toda una teología, ¿cierto? Se hace todo un sistema y levantan pastor y cosas así que uno dice, pero ¿cómo? La otra vez la pastora nos comentaba del Dios Madre, que anda el Dios Madre, y yo, ¿qué es lo que es eso? O sea, es tan raro, pero hay pastores que creen y te cuentan y te sacan versículos. Entonces la unción también nos ayuda, como dice mi hermana Carla, es tan maravillosa porque nos advierte, nos ayuda, ¿cierto?, con nuestras cosas y también para las cosas que vienen desde afuera a querer sacarnos, ¿cierto?, del propósito del Señor. Así que la unción, dice, es la habilidad, capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio. Como decía mi hermana Valesca, la unción no es para algo personal, no es algo egoísta, ¿cierto? Esto es para llevar, ¿cierto?, a muchas personas a la libertad que Dios quiere, ¿cierto? Y Cristo vino, ¿cierto?, a darnos esa libertad para adorar, para gozarnos, para trabajar, ¿cierto?, para darnos la libertad financiera, muchas cosas. Aquí estaríamos un buen rato hablando, ¿cierto?, de los beneficios de la unción. Así que dice, Dios nos da la unción y poder para que sirvamos de manera efectiva, ¿cierto? Porque nuestro Dios es sobrenatural y nuestro servicio también tiene que ser sobrenatural. Dice la palabra ungir significa untar, aplicar aceite. Y antes, ¿cierto?, de que Jesús comenzara su ministerio, ¿cierto?, dice, fue ungido. Ahí habla de Hechos 10:38. Mi hermana Valesca, ¿me lo puede leer, por favor? Ya. Hebreos, ¿cuánto, perdón? Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, en esto podemos ver cómo la unción provoca que hayan milagros, que hayan cosas diferentes. Jesús mismo fue el pionero en tener el Espíritu Santo. De hecho, cuando él dice, habla lo que leíamos arriba sobre que el Espíritu Santo está sobre mí, termina la frase diciendo, esta palabra se cumplió hoy, y todos que decían, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo? Y él mismo fue el cumplimiento vivo de lo que Dios quería hablarnos sobre la unción. El vivir bajo la unción, el estar bajo la unción, Jesús mismo, el caminar, lo que Él hizo, es lo que Dios espera también cuando nosotros estamos bajo la unción. Entonces dice, el poder de la unción del Espíritu Santo no es dado para beneficio egoísta o personal, es para poder compartirlo, lo que hablábamos un poquito más arriba.
La unción provoca que los enfermos sean sanados, echar fuera demonios, lo que leíamos hace un ratito, podamos predicar el evangelio con denuedo, dice en la palabra en Hechos, que cuando fueron llenos del Espíritu, dice que podían hablar con denuedo de la palabra del Señor, dice que Pedro al salir, dice que era del vulgo, empezó a hablar de una forma extraordinaria, aún la timidez se nos va a ir a las páginas, todo cuando somos llenos del Espíritu Santo, empieza un fluir del Espíritu, como les decía a las hermanas de San Clemente, el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos ríos de agua para poder compartir. Eso es un fluir del Espíritu. Pedro cuando predicó dice que 5.000 se convirtieron al tiro cuando fue lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, el Señor comienza a hacer la obra, comienza a sacarnos de nuestra zona de confort y a desafiarnos cosas nuevas porque Él hace en nosotros. No porque nosotros tengamos poder para hacer eso, poder para compartir, poder para convertir a otros, para sanar. No, la unción lo trae para poder ampliar el reino y poder alcanzar a otros. Dios no nos dejó para solamente tener beneficios personales la unción, para que muchos otros alcancen la bendición. ¿Cierto, mi hermana Cindy? Amén. Y me recordaba yo también del ejemplo que diste tú de Pedro, pero también de Pablo. ¿Cierto? Que él era conocedor de la palabra, él tenía todo el conocimiento de la ley. Si lo comparamos con Pedro también, era del vulgo, como decías tú, era un pescador común y corriente. Entonces vemos ahí dos personas, ¿cierto? Que era una del pueblo y otra persona que era estudiosa, pero la unción lo hizo hacer el mismo trabajo y con el mismo poder. O sea, la unción provoca un cambio que no importa en la condición que estés, o te encuentras quizá una persona incapacitada totalmente, o la persona más capacitada, ¿cierto? Pero la unción te lleva, ¿cierto?, a que todo lo que de la unción para atrás no sirva, porque la unción te prepara para cosas extraordinarias, ¿cierto? Y ahí lo vemos en dos ejemplos claros, de Pedro y de Pablo, ¿cierto? Personas que con mucho conocimiento y el otro que decía, pero que con la sombra, ¿cierto? Y él decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y esa era por unción, ¿no? Porque cómo se paraba con esa autoridad, ¿cierto? Como nos hablaba el día domingo nuestra pastora, la unción también nos da la autoridad para decir, yo tengo ese poder, yo tengo esa unción, yo soy rey y sacerdote, como decía mi hermana Valesca, y yo voy a hacer esto porque yo tengo la unción. Va con usted con la seguridad que usted tiene la unción, tiene el poder y lo va a hacer. Entonces también la unción nos da ese poder, como repetimos muchas veces, no es para beneficio personal. Y también estábamos hablando, antes de comenzar el tema, que hubo personas que jugaron, ¿cierto?, con la unción. A ver si mi hermana Carla o mi hermana Valesca, ¿cierto?, nos dan los dos ejemplos que sacamos ahí y podamos compartir con nuestras hermanas. Disparas tú, dispara yo, Carla. Empiezo yo. Sí, Saúl, bueno, Saúl, Dios lo había pensado en él para grande, un rey, el primer rey, quería que fuese el rey de Israel. Él descuidó, él no apreció lo que Dios le estaba entregando, porque realmente le importó más, ¿cierto? Y ahí no es una gran enseñanza, le importó más su ego, quizás su estatus, el ser rey, una posición, más que amar al Señor, amar su presencia, amarlo a Él, y le costó caro porque la unción ahí nos muestra al Señor que somos ungidos, pero hay que cuidarla, porque si nosotros no la cuidamos, la podemos perder, y en la unción está el poder cumplir con éxito la función y el propósito, poder ser efectivo, ¿cierto?, en la obra y a la vez conservarnos y mantenernos nosotros. Pero si nosotros no cuidamos, Saúl eso fue lo que hizo, descuidó esta unción y le importó más ser honrado por el pueblo, le importó más lo que los demás decían, que hacer la voluntad del Señor. Entonces, también está, y ahí vale la vida de Sansón, ¿cierto?, que hablábamos delante, cómo también descuidó la unción. Sí, Sansón, Dios le levantó
en un tiempo difícil. Recordemos que el tiempo de los jueces estaban viviendo un tiempo de crisis, la nación estaba viviendo conflictos con respecto a sus enemigos y también con conflictos de fe, porque el eslogan dice que cada uno hacía lo que bien le parecía y Dios levantaba un hombre lleno de la gloria de Dios, un hombre lleno de la unción que lo empezaba a llevar a volverlo a Dios y vencer a los enemigos, y ese fue el caso de Sansón, en que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y le dijo, lo voy a apartar para ser nazareno, lo llenó del Espíritu Santo, era un hombre que cuando dice la palabra literal, que cuando venía el Espíritu sobre él, vencía, hacía cosas como muy asombrosas, que decía que con una quijada de un asno vencía no sé cuántos filisteos, llegaba con los prepucios como si nada, con los prepucios de los filisteos, pero era por el poder de la unción. Pero él menospreció la unción. ¿Por qué? Porque empezó a desobedecer a lo que la palabra le dijo. La palabra fue muy clara cómo debía comportarse como un hombre lleno de la unción. Y él decidió decir, no, no voy a hacer caso a esto y voy a hacer lo que yo quiero. Quizás dijo, no, no va a pasar nada, yo creo que es algo que quizá dudó de que podía no existir la unción en su vida. Quizás estaba tan acostumbrado que dijo, no, yo voy a estar con Dalila nomás y Dios me va a respaldar, o porque Él ama a su pueblo, pero Dios no pasa a los principios. Dios cuando nos dice esto es así, es así. Y eso nos muestra, pues, al final Él tuvo que pedir perdón y rogar por misericordia para poder lograr alcanzar a salvar por última vez, aunque le significara su muerte, poder salvar por última vez a la nación. Y Dios nos quiere eso, no quiere eso para nuestra vida. Dios nos quiere que podamos vivir en la unción y no menospreciarla, sino que disfrutar de ella, aún ser obediente a la palabra, aún ser sujeto a nuestras autoridades, aún ser sujeto a la palabra y poder ir caminando en pos de lo que la palabra dice, lo que también permite que la unción se vaya renovando. Mi hermana Cindy. Amén, amén. Qué importante es lo que ustedes dicen, porque vimos, ¿cierto?, los beneficios de la unción, el poder que trae, todo lo que puede hacer, todo lo que podemos hacer a través de ella, y también ahora con esos dos ejemplos muy claros, también vemos, ¿cierto?, qué pasa cuando nosotros despreciamos la unción, ¿cierto?, cuando la tomamos, le tomamos el poco peso que nosotros podemos tomarlo, ¿cierto?, porque podemos hacer como un Saúl, podemos hacer como un Sansón, en cualquier momento. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, ¿cierto?, que esto es algo primeramente necesario, ¿cierto? Esto es esencial para nuestra vida, tener la unción de Dios, ¿cierto? Y segundo, es cuidarla, es cuidar esto, porque como decía, el Señor tiene grandes propósitos para cada una de nosotras, grandes propósitos. Y dice ahí, ¿cierto? Y como conclusión ya, dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí en 1 de Pedro 2:9 dice eso. O sea, estamos a la vista de Dios, somos eso. Somos apartados, somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, no somos cualquier persona. Yo siempre lo comento, somos alguien especial en este mundo. O sea, somos los ungidos de Jehová. Somos los ungidos de Jehová, y no cualquiera, ¿cierto? Puede ser llamado el ungido de Jehová, o sea, tomémosle ese peso. No cualquiera, o sea, nos escogió de todo el mundo, como siempre le digo a los niños, de todas las personas del mundo, me escogió a mí y te escogió a ti. Mire qué importante, el creador de todo el universo, de todo lo creado, ¿cierto? El que sostiene la tierra con sus manos, ¿cierto? El que, no sé, gobierna todo, me escogió a mí, me ungió a mí, para hacer, ¿cierto?, este vaso, ¿cierto?, en el cual se derrama este aceite y podamos compartirlo con otras personas. O sea, no tomemos en poco lo que Dios quiere hablarnos en este día de la unción. Hemos visto, ¿cierto?, para qué sirve en lo físico, en lo espiritual, pero quiero que quede marcado en cada una de nosotras, ¿cierto?, que no despreciemos esto y siempre estemos anhelando este aceite fresco, esta unción cada día, para poder hacer lo que Dios nos ha mandado en este tiempo. Cada una, ¿cierto? Mi hermana Valesca, mi hermana Carla,
tiene un llamado, tiene un propósito, y a través de esta unción el Señor va a obrar y se va a multiplicar, ¿cierto?, para las demás personas que ella está ministrando en su lugar de trabajo, ¿cierto?, su familia. Y ahí este aceite no se puede quedar en esta vasija, como decía mi hermana Valesca, ¿cierto? Esa mujer tuvo que buscar muchas más hasta que no encontró más. Ahí dice que se detuvo, pero nosotros, ¿cierto? Tenemos este aceite fresco que sí o sí tenemos que derramarlo en otras personas. ¿Amén? Entonces, yo quiero dejar a mi hermana Carlita si quiere comentar algo más para poder finalizar, mi hermana Valesca también, para que ya podamos orar y dar término a esta tremenda, ¿cierto? Este tremendo programa de Entre Hermanas. Como todos los otros, no solo este. Bueno, más poder que cada una de los que está escuchando anhelar, yo cada día le digo, Señor, como dice en el Salmo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y le digo, aquí está mi cabeza, vengo para que me unjas en este día, necesito de tu unción, yo no puedo en mis fuerzas, y humillándome para que su gracia pueda estar. Necesitamos, si Cristo fue ungido, cuánto más nosotros necesitamos vivir cada día en esa unción, y sé que vamos a ser mucho más efectivos de lo que quizás hemos visto. Dios quiere usar nuestras vidas, pero no en nuestra fuerza. La unción significa es Dios mismo obrando a través de nuestras vidas, Él liberando, y como decía Valesca, nos libera a nosotros, y en medio de eso podemos, ¿cierto?, liberar a los demás, pero es su unción, es su aceite que nos llamó, nos consagró, y Dios nos ayude a no ser como Saúl, a no ser como Sansón, a no menospreciar, porque es grande el regalo que nos ha dado, es grande lo que tenemos, es grande saber que el Rey de Reyes nos llamó y nos ungió para hacernos santos y para que nosotros podamos hacer su obra y alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Dios quiere seguir liberando, quiere seguir sanando en este tiempo. ¿Y a quién va a usar? A su vida y a mi vida, porque somos la iglesia santificada. Amén. Bueno, solamente decir que esto es solamente para decirnos, cada una de nosotras misma, necesito más de la unción. Yo mientras escuchaba el tema y conversábamos delante, yo le decía al Señor, Señor, cuánto más necesitamos ser renovados en nuestro espíritu y tener, como decía Carla, la humildad de decir, Señor, úngeme todos los días, necesito este aceite fresco. Si vemos que quizá hay cosas que se están estancando en nuestras vidas, decirle, Señor, avívame, necesito más de tu unción, necesito más de tu presencia, que tu Espíritu Santo, quiero tener mayor comunión, quiero ser avivada, quiero tener un mover diferente. Le decía a las hermanas en San Clemente, le decía, hermana, necesitamos un avivamiento personal. Si queremos ver un avivamiento en nuestro país, en nuestra familia, en nuestros vecinos, necesitamos ser avivadas nosotros primero, y eso se hace solamente por el Espíritu Santo y la unción que Él deposita en cada uno de nosotros. Y eso es la invitación para cada una de nosotros. Primeras nosotras somos las primeras que necesitamos de eso, y también queremos ponerle esta necesidad a usted, que hagan hambre de la unción, que hagan hambre de la presencia del Señor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por guiarnos, ¿cierto?, a través de esta palabra, por poder compartir un poquito de cada una de nosotros, ¿cierto?, y poder ser de bendición para muchas hermanas que quizás no sabían, hermanas nuevas que no sabían lo que era la unción, ¿cierto?, para qué servía. Así que esperamos y confiamos en el Señor que este tema haya sido, ¿cierto?, de enseñanza y también como un puntito de advertencia para que siempre estemos pidiendo esta unción, como decía mi hermana Valesca, porque es muy necesario y es necesario, como decía, para hacer lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Nos está pidiendo cualquier cosa, estamos en un mundo muy difícil que no quiere conocer de Dios, y necesitamos esta unción para llegar a otros, para llegar a muchas personas que están en cárceles, que están
abatidas, que están tristes, así que Dios nos ayude, ¿cierto?, a tomarle el peso y poder anhelarle cada día. También vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, este tema, y le agradecemos, ¿cierto?, a mi hermana Carla, a mi hermana Valesca, que está representando la célula de San Clemente, y también aquí en la célula Oriente de Talca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que todos estos temas, Señor, que han estado presentando cada una de las células, Señor, ha salido de tu corazón. Señor, tú más que nadie estás preocupado, Señor, de poder instruir a tu pueblo. Señor, que sea un pueblo entendido en tu palabra, que sea un pueblo que se pueda mover a través de ella. Señor, para derribar todo argumento de Satanás, toda mentira, todo engaño que lo está rodeando cada día, Señor. Te damos las gracias por esta hermosa palabra. Te pedimos, así como decía cada una de nosotros, es necesario que esta unción fresca esté cada día renovándose y que sea desbordándose también para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras, Señor, a hacer este vaso, Señor, para que tú derrames, Señor, cada día y podamos, Señor, recibir este beneficio tan grande, Señor, esta honra de ser llamado el ungido de Jehová. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias, Señor, por llamarnos en este tiempo y poder entregar de tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, a todos los que hoy día han estado escuchando esta hermosa palabra, para que tú las guardes, las cubras, Señor, y podamos encontrarnos nuevamente en el Entre Hermanas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Nos vemos en un siguiente programa.